Continuamos con la unidad número 3. Veamos entonces el tema número 1 correspondiente a las presunciones. Las presunciones, para empezar, son determinaciones que la administración tributaria genera al contribuyente en función a dos conceptos. En función a la base cierta, o sea, a la información que vaya a encontrar dentro de nuestros archivos, dentro de nuestro acervo documentario, o de lo contrario, en función a la base presunta, a estimaciones que la administración tributaria considere necesarios y los mismos que deberán estar establecidos dentro del Código Tributario. ¿Qué determinaciones puede llevar a la administración tributaria para que nos presuma? Presunción es sinónimo de que no está efectivamente determinado, sino que en función a algún artificio legal, la administración tributaria podría o puede definitivamente cobrarte alguna obligación tributaria. Dentro de la base cierta, la administración tributaria tiene la prerrogativa de solicitar información al contribuyente, la misma que deberá ser alcanzada dentro de los plazos y en las condiciones que ésta señale. Dentro de la información, la administración tributaria va a tener que determinar, verificar si efectivamente las operaciones que realiza el contribuyente generan un hecho imponible. Un hecho imponible para efectos de tal o cual tributo. Podría ser un hecho imponible para el impuesto general a las ventas, o un hecho imponible para el impuesto a la renta o cualquier otro tributo que ésta administre. Luego de verificar el hecho imponible, la segunda fase de la administración tributaria es cuantificar el monto. Cuantificar el monto, pero en función a documentación que exista realmente en posición del administrado o del contribuyente. Los elementos que podrían solicitarnos o verificar la administración tributaria para hacernos una determinación en base cierta son elementos existentes, documentación sustentatoria que sin duda el administrado lo debe tener dentro de su poder. Entre ellos podríamos citar los comprobantes de pago. Los comprobantes de pago necesariamente deberán ser custodiados, ordenados, archivados en forma cronológica. Entonces, estos documentos la administración tributaria los va a exigir y el contribuyente tendrá que tener la obligación de entregarlos en las condiciones que ésta lo requiera. Pero además, no solamente comprobantes de pago te podría generar una presunción desde un punto de vista tributario. También los contratos celebrados. En muchas de las empresas existen un acervo, un archivo especial de contratos. Es decir, estos podrían ser evaluados, revisados dentro de su contexto, para efectos de determinar si hubieron compromisos o hechos que generen obligaciones tributarias. En efecto, es una de las herramientas o uno de los documentos que la administración tributaria verificará a efectos de poder determinar una presunción. Los otros elementos que son importantes y claves en este tipo de fiscalización o determinación de base presunta son los libros contables. Cada uno de los libros contables que la empresa esté obligada a llevarlos, deberá de exhibirlos a la administración tributaria para que ésta pueda, sin duda, verificar su cumplimiento. Otro documento importante también son los documentos que nos emiten las instituciones bancarias. Podríamos referirnos a los estados de cuenta, a los documentos de préstamos. Además, la administración tributaria revisar nuestras correspondencias, nuestros documentos, tanto aquellos que hayamos emitido como aquellos que hemos recibido.
Todos estos documentos, sin duda, generan una presunción que se hayan generado obligaciones que no hayan sido materia de declaración por parte del administrado. Muy bien, una vez que la Administración Tributaria ha revisado esta serie de documentos ciertos, existe alta probabilidad, desde un punto de vista lógico, que la Administración presuma algún tipo de ingreso o algún tipo de omisión. En consecuencia, podríamos decir que luego de haber revisado esta documentación, habría la posibilidad de que haya determinado hechos ciertos conocidos. ¿De acuerdo? Hechos ciertos conocidos, cuyo efecto elabora un nacimiento de una obligación que sin duda ha omitido el contribuyente. Y si el contribuyente ha omitido, la Administración Tributaria lo toma como que hay una intencionalidad de omitir, de declarar los documentos. Entonces, la secuencia, para efectos de cuantificar el monto, es determinar la causal en la cual ha incurrido el contribuyente, determinar la información que sea valedera, cierta, y finalmente determinar el monto imponible y la cuantificación de este. Una vez que se ha cumplido con haber cuantificado el monto del tributo, de la obligación, se procede a la determinación de la obligación tributaria, pero mediante un documento formal. En estos casos, se emite una resolución de determinación de deuda, una resolución de determinación de deuda. Existen algunos supuestos para determinar bases presuntas, los mismos que están contemplados en el Código Tributario. Ejemplo, el deudor tributario no haya presentado sus declaraciones dentro del plazo que la Administración haya establecido. Si es que no estás cumpliendo con presentar tus declaraciones dentro de los plazos establecidos, este es un indicio para la Administración Tributaria que algo omites. También es un supuesto para que la Administración pueda, digamos, determinarte una presunción de omisión en función a la determinación de sus obligaciones, la declaración presentada o los documentos sustentatorios o complementarios ofrecidos, ofreciendo dudas respecto a su veracidad o exactitud. Esto quiere decir que la Administración Tributaria, producto de una fiscalización, de una revisión de tu información, podría encontrar en el acervo documentario documentos que no son reales, que no son veraces. Esto induce a la Administración Tributaria a la presunción de poderte cobrar algunas obligaciones en mérito a la documentación que tú mismo estás presentando. El deudor tributario requerido en forma expresa por la Administración Tributaria para presentar sus libros contables, sus documentos sustentatorios que se encuentren relacionados con los hechos generadores de impuestos. Los mismos que deberán ser presentados en los lugares que estos así lo hayan señalado. O sea, recibes un requerimiento y la Administración te establece el día, la fecha y la documentación que debes presentar. Y si el contribuyente no cumple con presentar dentro de los plazos, entonces genera un indicio de suspicacia a la Administración Tributaria y por ahí te van catalogando o evaluando para determinarte presunciones. Otro supuesto es aquel
contribuyente que haya sido detectado ocultando activos, ocultando bienes, ocultando rentas, ocultando ingresos, o también pasivos, o gastos, o egresos. En la medida que hayas consignado datos falsos, porque ocultar es informar datos falsos, este es un supuesto, este es un considerando importante para que la administración luego pueda presumir en función a tus antecedentes. No entregar o no registrar todas las operaciones dentro de tus registros contables, como también podría ser no entregar los comprobantes de pago cada vez que se realice un hecho imponible, cada vez que realices una transferencia de bienes o de servicios. Entonces, cuando usted no registra en su contabilidad o no declara las existencias reales, los activos reales, los ingresos reales, usted está incurriendo en un supuesto para determinar bases presuntas. Ocultar ingresos, rentas obtenidas o cualquier tipo de hecho generador de una imposición tributaria para la administración, según el artículo 64 del Código Tributario, es un supuesto para determinar bases presuntas. Si la administración verifica discrepancias u omisiones entre el contenido de los comprobantes de pago y los registros contables también. Discrepancias, diferencias. Usted tiene un ejemplo, una venta realizada en moneda extranjera, imaginemos dólares por $100,000, y usted lo registra en nuevos soles en sus libros contables. La administración entiende que hay una intencionalidad de pagar menos impuestos, de omitir las obligaciones. En consecuencia, esto es un supuesto también para que la administración tributaria pueda considerar una presunción. Presumir significa establecer condiciones de donde tú no estás seguro, pero en mérito a los antecedentes que el contribuyente manifiesta o tiene, podrías asignarle rentas, asignarle ingresos que han sido omitidos y en consecuencia generarle una obligación por cobrar al contribuyente. El contribuyente en muchos de los casos incurre en circunstancias que le permite a la administración tributaria generar estas presunciones. Cuando la administración tributaria planifica o efectúa sus campañas de fiscalización de entrega de comprobante de pago. Y ahí tienes todo un bagaje logístico de la administración tributaria caminando, fiscalizando. Y de pronto determina o encuentra o detecta a varios contribuyentes que no entregan comprobante de pago. Y claro, el contribuyente podría decir, pero es la primera vez. No, para la administración no existe primera vez. No debería existir primera vez. Usted está obligado a pagar, obligado a entregar su comprobante de pago cada vez que realiza una transferencia, una venta. Entonces la administración tributaria te detecta una circunstancia de estas, una omisión de entrega de comprobante de pago, y ella presume que hay un comportamiento en todas tus operaciones, que hay una cultura de no entregar comprobante de pago. En efecto, lo establece como un supuesto para determinarte bases presuntas. Donde la administración también verifique que el contribuyente no ha cumplido con la formalidad de haberse inscrito en la administración tributaria, de tener verdaderamente la condición de contribuyente, pero además finge de contribuyente, entregando probablemente datos
o comprobantes con datos adulterados, eso también es un indicio para que la Administración Tributaria evalúe y meritúe una determinación de datos de supuestos ingresos o beneficios. Otro de los considerandos son que el deudor tributario omita llevar los libros contables a lo cual está obligado. Nosotros sabemos que en la Ley de Impuesto a la Renta existen 3 regímenes tributarios: el régimen general, el régimen especial de renta y el régimen único simplificado. En el régimen especial de renta solamente hay 2 libros que son obligatorios de llevarlos. Pero esto no desmerece que en condición de responsable puedas llevar una contabilidad completa, que para efectos tributarios tú solamente estás obligado a llevar 2 libros contables. Pero para efectos societarios tú podrías llevarlo, o por control, tú podrías llevar todo el juego completo de libros contables y nadie te lo va a impedir, ni te van a sancionar por llevar una contabilidad completa. Eso es en el caso del régimen único, régimen especial. En el caso del régimen único simplificado, el conocido RUS, no hay obligación de llevar libros contables. Pero sí hay una obligación de llevar un control de los documentos que emitimos y que recibimos en condición de compras, tanto de bienes como de servicios. En efecto. Luego tenemos el régimen general. El régimen general, si tenemos arriba de 100 UIT de ingresos, estamos obligados a llevar contabilidad completa. Y todos los demás libros que no sean aplicables por la diversidad de operaciones que realicemos. Ustedes sabrán que la resolución 234 de la Administración Tributaria establece toda una disposición respecto al contenido y forma y condiciones que se llevar los libros contables. Entonces, esto ha modernizado de alguna forma la obligatoriedad que tenemos los contribuyentes de llevar adecuadamente cada uno de los libros que no sean aplicables. En consecuencia, si el contribuyente omite llevar los libros que está obligado a hacerlo, para la Administración Tributaria es un supuesto, es un indicio para determinar bases presuntas. No entregar o no exhibir los libros o registros contables ante la Administración Tributaria también. Este es el clásico problema de las empresas. Las empresas usualmente no suelen estar actualizadas, no suelen tener actualizada su contabilidad. Y son requeridos de pronto por la administración. Y lo más fácil es decir, se me extravió el libro, ¿no? O en el peor de los casos, no presentar el libro contable. Y no presentar el libro contable presume la Administración Tributaria que estás omitiendo exhibirles el libro. En consecuencia, ella, en función a su prerrogativa que le establece el propio Código Tributario, presume ingresos, presume que te estás beneficiando con ocultar este documento. Otro de los supuestos para la presunción que la Administración Tributaria considera es que detecte la remisión o transporte de bienes sin el comprobante de pago respectivo. O sea, estéis trasladando bienes sin el documento de pago, sin el comprobante de pago. En este caso podríamos decir que sin la guía de remisión, o sin la boleta, o sin la factura. Entonces, estos efectos, o estos hechos, traen como efecto que la Administración Tributaria presuma que tienes como política transferir bienes sin el respectivo comprobante que lo acredite.
algo importante respecto a las presunciones: que el deudor tributario haya tenido la condición de no habido. A veces se tiene la idea que con desaparecerse a las citaciones, a las notificaciones de la administración tributaria, el problema termina. No es cierto. Definitivamente no es cierto. Ni siquiera aplica la presunción cuando eres no habido. Cuando no eres no habido, simplemente se suspende el tiempo de prescripción. No camina, no se cuantifica. Tú podrías estar declarado no habido 20 años y no quiere decir que haya prescrito tu obligación. Sigue vigente. Entonces, un supuesto para presumir beneficios que esté obteniendo, que esté teniendo el contribuyente, es que esté en condición de no habido, de no hallado. La administración lo ha notificado X veces y simplemente la persona o el contribuyente es no ubicado, no está habido. Esta condición genera también una presunción para que la administración tributaria te pueda de oficio presumir que te estás beneficiando de algún tipo de actividad. También presume la administración cuando detecte a las empresas de transporte público nacional de pasajeros sin el correspondiente manifiesto de pasajeros. Y esto usualmente sabemos, creo, para aquellos que con alguna frecuencia viajamos, a la salida de cada una de las ciudades existe un control. Y ahí está SUNAT. Y SUNAT exige un manifiesto de pasajeros para ver no solamente por si existe algún percance en el camino, quiénes viajaron o quiénes viajan, sino para ver cuánto está generando de ingresos, cuánto has vendido, en consecuencia cuánto tienes por pagar de impuesto, bien podría ser de impuesto general a las ventas o de impuesto a la renta. Los efectos de las presunciones, en el caso del impuesto general a las ventas, lo vamos a mencionar algunos que son importantes y que ameritan que ustedes puedan conocerlos. Pongamos alguno de ellos. Las ventas o ingresos determinados incrementan las ventas o ingresos declarados. En efecto, si la administración tributaria te detecta, te determina ventas o ingresos no declarados, estos van a tener que incrementar los ingresos y las ventas declaradas, registrados o comprobados en cada uno de los meses comprendidos en el requerimiento. Efectivamente, cuando la administración tributaria te fiscaliza, tiene la posibilidad de encontrar todos estos aspectos para determinar presunciones. Y presunciones tanto en las ventas, presunciones tanto en los ingresos, presunciones de gastos, presunciones de costos. En el caso que el deudor tributario no tenga ventas o ingresos declarados o registrados, las atribuciones en forma proporcional a los meses comprendidos en el requerimiento. Digamos, si usted no ha declarado, pero la administración le determina por presunción que usted obtuvo algún beneficio, obtuvo algún ingreso, dice que la administración tributaria lo distribuirá estos ingresos determinados en forma proporcional entre los meses comprendidos en el requerimiento. Si el requerimiento es de un año, como usualmente hace la administración tributaria, esas presunciones lo va a prorratear durante el año comprendido en la fiscalización. Eso es lo que dice el Código Tributario. Las situaciones antes descritas establece que la omisión de ventas u omisión de ingresos no dará derecho a cómputo del crédito fiscal. O sea, no tienes la posibilidad de imputar crédito fiscal, de deducir el IGB. ¿Por qué?
porque son producto de una determinación. Te han detectado que has omitido ingresos o rentas. En consecuencia, has perdido el beneficio de deducir el crédito fiscal. Tienes que pagar el débito fiscal, el impuesto general a las ventas, al 100%. Cuando estamos frente a operaciones de exportación, entendemos que las exportaciones no están gravadas con el IGB. Pero para que existan exportaciones, necesariamente tenemos que haber comprado, ¿cierto? Comprado bienes o comprado servicios para exportar algo al exterior. Y las operaciones que hayamos adquirido, tanto en bienes o servicios, nos dan derecho a una acumulación de crédito fiscal. En efecto. Pero si la administración tributaria te ha detectado que estás omitiendo en manera sistemática tus exportaciones, esta presumirá no solamente que estás omitiendo exportaciones, en consecuencia ha sido beneficio de un saldo a favor del exportador, sino que también presume que generas ventas internas. Podría darse el caso que tú solamente exportes. En efecto, hay empresas que se dedican solamente a la exportación. Pero si la administración te detecta que has omitido exportaciones o has subvaluado algunos bienes producto de tus exportaciones, la administración tributaria, presumirá que no solamente vendes al exterior, sino que también vendes al mercado peruano. Tienes ventas internas. En consecuencia, también va a presumir que tienes ingresos internos. En algunos casos podrían realizarse operaciones como en esta de las exportaciones que no están gravadas con el IGB. Pero la administración, por el hecho de haberte detectado o determinado, que es el término adecuado en el Código Tributario, ella podrá presumir que también has realizado operaciones afectas al impuesto tanto a la renta como al IGB dentro del territorio peruano. Has realizado ventas nacionales. Y cuando, producto de la fiscalización, te tenga que determinar la cuantificación del monto, no podrá ser reducido o deducido a algún crédito fiscal que tengas o que hayas acumulado. Es más, si producto de tus exportaciones has obtenido el beneficio de la devolución del saldo a favor, la administración tributaria está dentro de la prerrogativa de solicitar que devuelvas ese beneficio. Y esto no te exime de las acciones penales o civiles que la administración pueda tomar frente a un delito de esta naturaleza. Cuando hablamos de impuesto a la renta, sabemos que existen 5 tipos de impuesto a la renta. Y el primer tipo de impuesto a la renta más importante es aquel que está referido a la renta de tercera categoría. Aquellas que perciben ¿quiénes? Los negocios, las empresas. A ese tipo de renta, la administración tributaria tiene definitivamente un compromiso de fiscalizar adecuada y oportunamente. Luego, hablamos de los impuestos a la renta de las personas naturales, porque el impuesto a la renta de tercera categoría está relacionado a lo que son las empresas o negocios o también personas jurídicas. Los otros tipos de renta de primera, renta de segunda, renta de cuarta y renta de quinta, son aquellas que persiguen las personas naturales, así como yo,
usted, su amigo que está al costado suyo, son personas naturales. Entonces, la administración tributaria también tiene la presunción, la posibilidad de presumir ingresos que han sido omitidos no solamente por las personas naturales, sino también por las personas jurídicas. Entonces, la presunción va tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas, que definitivamente son aquellas que son fiscalizables y sujetas de cobro inmediato. A diferencia de las personas naturales, que es un poco más complejo hacer una fiscalización, porque habría que determinar si percibe renta de primera categoría, que son los alquileres, los subarriendos, renta de segunda categoría, algún tipo de dividendos, renta de cuarta categoría, el ejercicio profesional de alguna actividad, de algún oficio que genere obligaciones de cuarta categoría, o por último, renta de quinta categoría, que sea un empleado dependiente. Entonces, se torna un poco más complicado para la administración, a diferencia de la renta de tercera categoría, que son las empresas, ¿no? Entonces, la presunción de ventas. ¿Cómo y qué argumentos tiene la administración tributaria para presumir ventas? La presunción de ventas o ingresos por omisión, tanto en el registro de ventas como en el registro de ingresos, se trata de la siguiente manera. Cuando el registro de ventas o ingresos dentro de los 12 meses requeridos de la fiscalización, se comprueben omisiones en uno de los 4 meses consecutivos, dice. En uno de los 4 meses consecutivos. Ejemplo, si la fiscalización cubre el periodo enero-diciembre y encuentro omisiones en uno de los meses consecutivos, de los 4 meses consecutivos, enero, febrero, marzo, abril, son meses consecutivos. Si encuentro una omisión en cualquiera de esos meses, para mí ahí hay una presunción. O de lo contrario, que no sean consecutivos, pero que haya un porcentaje mayor al 10% de las ventas que yo haya podido determinar que hay una omisión. Solo así estaré hablando que esta empresa es sujeta a una presunción de ingresos. Y la presunción de ingresos significa que se incrementará las ventas registradas o declaradas en los meses restantes en el porcentaje de la omisión constatada. En el porcentaje de la omisión constatada. O sea, no solamente la presunción te genera, digamos, por la determinación en el momento o en el mes, no, sino que la administración tributaria presume que todo el periodo tú has omitido en el porcentaje que ha determinado la administración tributaria. En ese porcentaje te va a cobrar, indistintamente que en los demás meses tú tengas las cifras declaradas correctamente, pero basta que hayas incurrido en un hecho de suspicacia, como les mencionaba en las diapositivas anteriores, para que la administración tributaria tome tu comportamiento como algo dudoso. En consecuencia, ha encontrado omisiones, a ella le sirve el argumento de la presunción. En consecuencia, permite incrementar tus ingresos en todos los años que contemplan el periodo de fiscalización. Ahí no habrá forma de deducir algún tipo de crédito fiscal, como decíamos anteriormente, sino que la administración tributaria te va a cobrar la integridad de la deuda. Se incrementará la base imponible
en función a la presunción de de los meses que hayas declarado, y de los que no hayas declarado incluirá la presunción determinada. En efecto, las omisiones halladas para efectos de impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio que hayamos fiscalizado o que haya fiscalizado la administración, esta podrá determinar como rentas adicionales, pero al periodo que estamos fiscalizando. Si te está fiscalizando 6 meses, te imputará presunciones por esos 6 meses. Si te estará fiscalizando un periodo de un año, te imputará presunciones por el periodo de un año. Y todas estarán gravadas conforme establece la legislación. Entonces la presunción de ventas sin duda nos va a llevar a una reflexión. No incurramos en circunstancias que la administración pueda determinar consecuencias posteriores en presunciones. Para efectos de determinar las presunciones de ventas, acá tenemos un ejemplo práctico que seguramente les será de mucha utilidad. En esta lámina lo que encontramos es ventas grabadas según un registro, y también tenemos exportaciones y el total de enero a diciembre del año 2012. En esta otra lámina tenemos las presunciones de ventas determinadas por la administración tributaria por omisiones en el registro de ventas. Nótense ustedes que tenemos comprobantes de pago omitidos de registrar en enero, en marzo, en abril, en julio, agosto. 70, 31, 8, 15 y 30.000 respectivamente en el lado derecho de esta diapositiva. Acá tenemos el resumen de las omisiones. En enero tenemos 70.000, en marzo 31, en julio 15 y en agosto 30.000. En consecuencia, hemos omitido 146.000, pero el total de nuestras ventas de esos mismos meses que declaramos a la administración tributaria son 510.000. La administración tributaria me dice, tienes que determinar el porcentaje que significa la omisión en función a tus ventas declaradas en esos meses. Y nótense que tenemos como resultado en la parte final de esta diapositiva 28.63% de omisión. Ese 28.63% de omisión les sirve para la administración tributaria para efectos de incrementar mis ventas, indistintamente si están grabadas o no, porque he perdido el beneficio. Y miren ustedes esta lámina. Tenemos los meses, las ventas grabadas, que se repite el cuadro anterior, las exportaciones, el total, y la omisión, 28.63%. Que cuantificado, digamos, en enero tenemos 34.000, en febrero 54.000, en diciembre 30.000, cuya sumatoria es 441.761. Esto significa que se ha incrementado tu base imponible en 441.761 soles. Miren ustedes lo que les mencionaba. La administración tributaria te imputa la presunción no solamente al mes donde te ha determinado tu omisión, sino que esa omisión en porcentaje de 28.63 le ha imputado a todo el año, a pesar de que hay algunos meses donde tú no has incurrido en omitir algunas ventas, pero basta con que haya sido detectado, la administración te imputa deudas
sobre los montos correctamente definidos. Esa es la sanción que corres o el riesgo que asumes cuando eres sancionado vía la presunción. Y acá ya tenemos cuantificado el caso de ventas del caso antes mencionado. En efecto, nosotros hemos manifestado que la presunción es una sanción que el administrador califica, evalúa y determina que el contribuyente tiene un mal comportamiento. En consecuencia, eres pasible de esta sanción cuantitativa. Bien, entonces, jóvenes, la presunción no es un premio al contribuyente, no es un premio al cumplimiento, sino es una sanción a la omisión.